pasado repetido de la orina en la ropa o en la cama. Por lo menos son 2 veces por semana durante 3 meses seguidos, ¿no? O que pueda causar una sintomatología significativa o que pudiera alterar el funcionamiento social o académico del niño. La edad cronológica mental usualmente lo define enuresis después de los 5 años. Esta enuresis puede ser nocturna o puede ser también diurna o mixta. La enuresis puede ser monosintomática, es decir, simplemente se orina en la cama, no hay disuria, no hay polaquiuria, no hay dolor de barriga, no hay otros síntomas asociados, ¿no? O síntomas de vías urinarias bajas. La enuresis no monosintomática es aquella que va a ir con síntomas, que puede ir con disuria, puede ir con infección urinaria, podría ir con estreñimiento, urgencia adicional, cualquier otro síntoma. Esa es la no monosintomática. También se dividen en enuresis primaria y enuresis secundaria. Pero en enuresis primaria, el niño ha permanecido sin orinarse en la cama por 6 meses, ¿no? En la primaria, nunca, pero mejor dicho, siempre se orinó en los últimos 6 meses, no dejó de orinarse en la cama. En cambio, en la secundaria, el paciente estuvo seco desde hace 6 meses y de repente esta semana empieza a orinarse en la cama. Entonces significa que debe ser secundaria alguna infección, algún otro tipo de proceso. En la primaria no, en la primaria hay que buscar qué es lo que está pasando. Es cierto de que hay patologías que pueden cursar con enuresis, patologías orgánicas, puede ser infección urinaria, tienen todo el derecho a orinarse en la cama, malformaciones urológicas, alguna uropatía obstructiva, la insuficiencia renal, la hipercalciuria. La hipercalciuria muchas veces va con buena diuresis, buena cantidad de diuresis, la diabetes insípida central, que son poliúricos usualmente, pero casi siempre se asocia a algún problema neurológico. Y la diabetes mellitus, que también es poliúrica, ¿no? Por la hiperglicemia, las afecciones del sistema nervioso central y los problemas neurológicos y la epilepsia también pueden ir asociados con enuresis, pero es una enuresis que habría que buscar si es de causa orgánica o qué causa es. La enuresis también se puede dividir en dos, una enuresis no orgánica y una enuresis orgánica. La no orgánica en la edad pediátrica va a ser el escape involuntario de la orina, o también puede ser voluntario, inconscientemente está molesto y se orina en la cama o en la ropa, y se presenta, como dijimos en antes, 2 veces al mes en menores de 7 años y al menos una vez al mes en mayores de 7 años. Y la edad cronológica y mental debe ser mayor de 5 años siempre. Es importante tener en cuenta que no todos los casos de enuresis tienen desorden disfuncional. O sea, no todos tienen que tener un desorden de vejiga, un problema de uretra, no. Y una cosa importante, si un paciente es estreñido, puede tener enuresis nocturna, porque cuando está estreñido realmente camina en la deposición, llena la ampolla rectal y comprime la vejiga y no deja que salga la orina. Cuando está echado en la cama se desplazan las vísceras y es más fácil que pueda tener orina y entonces se haga la orina en la cama. Otro de los problemas es que se observa enuresis en los niños que tienen obesidad y sobre todo en los que tienen obesidad con apnea nocturna, o sea, aquellos obesos que son realmente mórbidos. Entonces, es tener en cuenta también este dato. En cuanto a la epidemiología, afecta del 10 al 13% en los niños de 6 a 10 años y más aproximadamente un 6% a partir de los 10 años. Es decir, que puede haber enuresis nocturna en cualquiera de las edades, pero con más frecuencia en los menores de 10 años. En cuanto a la enuresis primaria, aquella que en realidad el paciente no se orinaba en los primeros 6 meses, se presenta en el 80% de casos. Y aquella que es monosintomático, que solamente se escape de orina sin referirse a nada más, se presenta en el 90% de casos. La enuresis nocturna tiene una prevalencia de 1.5 a 2 veces más en los varones que en las mujeres hasta la pubertad. También si uno se pone a pensar, hay más obesos varones que obesas mujeres, entonces muy probablemente está relacionado con este problema. Otra cosa aparte es contemplar la vejiga disfuncional. Dijimos que no toda enuresis tiene que ver con vejiga disfuncional, pero hay enuresis nocturna que tiene que ver con vejiga disfuncional por una anatomía anormal,
porque sea una vejiga neurogénica, o porque tenga una uropatía obstructiva, o no, porque tenga problemas de inervación, porque tengamos un problema de falta de cierre en la columna, y esto ya ha hecho que los filetes nerviosos no están dando buena irrigación, ¿no? Una neurogénica. Y también puede asociarse estreñimiento e infección urinaria recurrente. Entonces, cuando hablamos de enuresis monosintomática primaria, como se dijo, no hay síntomas de día, no hay infección urinaria, no hay estreñimiento, hay buen chorro de orina y menos del 5% tiene base orgánica. En la no monosintomática van a haber síntomas urinarios bajos como la incontinencia, la urgencia miccional, la poliaquiuria. ¿Qué es importante de tener en cuenta? Y en el extranjero se habla de una evaluación de historia clínica, o como le llaman, una urodinamia clínica, y eso se va a basar en la historia clínica. La pregunta que hay que hacer siempre a la madre en la historia: ¿alguna vez el niño estuvo seco? ¿O siempre desde que nació tuvo enuresis? O realmente a lo mejor durante los 2 primeros años de vida estuvo muy bien y hace 6 meses empezó a orinarse en la cama. ¿Tiene síntomas de día? Vamos aclarando el panorama. ¿O solamente es de noche? ¿Cuántas veces se orina en la cama de noche y en las semanas se orina todos los días en la cama? ¿El paciente es estreñido? ¿Los padres tuvieron enuresis en su niñez o adolescencia? Porque cuando hay historia, antecedentes en la familia, también ocurre lo mismo. Es difícil que el paciente despierte porque hay niños que son muy dormilones. Como anoche que hubo el temblor, todos mis pacientes salieron a evacuar. Una sola paciente tenía un sueño tan profundo que mamá que la movieron y todo, no se despertó. Entonces hay niños y adolescentes, hay niños y adolescentes, porque es hasta 10 años, que pueden ser difíciles para despertar. Entonces, esto es un dato importante de tener en cuenta. La otra pregunta es cómo es el chorro de la misión. ¿Se presiona el bajo vientre para orinar? ¿Significa que está aguantando la pichi? ¿Disminuye la ingesta de agua o líquidos al atardecer, o es cuando más toma líquidos? Porque si yo tomo líquidos hasta las 6 de la tarde o más de las 6 de la tarde, lógico que toda la noche voy a ir al baño. Hay poliuria, tendrá diabetes mellitus, tendrá diabetes insípida, tendrá espina bífida oculta. Y hay que tener en cuenta que no todos los niños que tienen espina bífida van a tener vejiga neurogénica. Pero cuando hablamos de enuresis es importante hacer el estudio para descartar que no tenga una vejiga neurogénica. Otro dato para evaluar es la capacidad vesical. Y se dice que la capacidad vesical se calcula edad en años más 1 por 30. Su niño tiene 2 años y uno dice 2 más 1 es 3 por 30. 90 centímetros cúbicos es su capacidad vesical. Es algo que tener en cuenta para más adelante comparar. Si un niño tiene 5 años, 5 más 1 es 6 por 30, 180. Entonces va a ir cambiando la capacidad vesical. ¿Cuál es la patogenia de la enuresis nocturna? Es causada por un desbalance entre el volumen de orina urinario y la capacidad vesical, por eso decimos, ¿no?, nocturna, y asociado también a la incapacidad para despertarse con facilidad. Entonces, si yo tengo una capacidad vesical como 150, pero ingiro como 200, voy a tener enuresis, definitivamente, ¿no? O sea, es tener en cuenta eso. Si yo tengo una capacidad vesical de 250 y tomo líquido como 400, el resto no lo va a aguantar la vejiga durante la noche, se va a escapar inconscientemente. Si no me puedo despertar para orinar y tengo una noche larga, definitivamente me voy a orinar en la cama. Entonces, es una triada, como dice, poliuria nocturna, por un mal despertar del sueño y una capacidad vesical insuficiente. Entonces, se dice que podemos tener una urodinamia no invasiva, porque la urodinamia es campo del urólogo en realidad, pero el pediatra puede hacer su urodinamia no invasiva, que consiste en la historia clínica que dijimos y en lo siguiente, ¿no? O sea, se apunta diariamente el valor de la diuresis, se hace una ecografía renal para descartar que no haya ninguna patología congénita de nacimiento y ver cuántas veces al día orina, ¿no? Las diuresis frecuentes cuando es más de 8 veces por día e infrecuentes cuando es menos de 3 veces por día. Y se tiene que comparar de todas maneras el volumen miccional con la capacidad vesical esperada. Eso es básico.
Cuando el niño tiene más de 5 años, entonces hay que ver cómo vamos a hacer el consejo con el paciente. El niño que tiene más de 5 años que moja la cama, hay que buscar la causa, definitivamente, porque acuérdense que el diagnóstico diferencial va a ser con la parte psicológica. De repente papá se fue de casa, mamá se enfermó, mamá murió, el amiguito se fue del colegio, y esa es la otra parte que hay que contemplar, la parte psicológica. Entonces hay que buscar la causa. Estar bien seguro si es algo psicológico o es algo orgánico. Hay que ver la ingesta de líquidos y comida. Ya dijimos que uno debe comer bien todo el día, pero los líquidos hasta las 6, a partir de las 6 de la tarde deben ser muy escasos, porque si no se va a orinar con facilidad. Hay que hacer las preguntas sobre la diuresis, hay que hacer el examen físico, las cintas reactivas en orina, porque tenemos que estar seguros que no tengan ninguna patología orgánica. Y hay que llevar el diario de la diuresis nocturna y diurna. La diurna debe ser mucho más abundante que la nocturna. Y hay que buscar síntomas sugestivos de disfunción vesical o comorbilidad que implicaría ya un problema orgánico. Si es que tuviera alguno de los síntomas, ¿no?, que dijimos acá, síntomas sugestivos de disfunción vesical y comorbilidad, disuria, colachuria, tendríamos que tratar el problema primero, la parte orgánica. Si no tuviera, lo que dijimos, síntomas sugestivos de disfunción vesical y comorbilidad, o sea, si no hubiera nada orgánico que sospecháramos, entonces hay que tomar ya decisión. ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos hacer frente a un niño que tiene diuresis es conversar con la madre para pedirle que no tome líquidos a partir de las 6 de la tarde, que todos los líquidos sean hasta antes de las 6 de la tarde. Eso es lo primero, disminución del volumen de orina y que no coma frutas jugosas o comida que sea de tendencia líquida o semilíquida. Si el paciente, además de eso, la otra posibilidad que uno puede decidir es usar el sistema de alarma. Bueno, en otros países se refiere que es como un reloj que uno tiene incorporado al cuerpo y esa alarma va a sonar cada cierto tiempo en la noche para que el paciente sienta que tiene que levantarse a miccionar. Pero si el paciente tiene un sueño profundo, igual se va a dormir en la cama. Entonces lo otro que se sugiere, estamos hablando solamente de la parte pediátrica, no estamos entrando en el campo de la urología, es que se use desmopressin. El desmopressin lo usamos cuando el paciente tiene un problema de urológico, ya sea diabetes insípida y tiene poliuria. Entonces una de las maneras de corregir eso, de disminuir esa poliuria que le puede llevar a hacer esta enuresis, es darle desmopressin. Entonces se sugiere también poder usar desmopressin, pero lo primero es la dieta. Eso de quitarle los líquidos. La segunda alternativa es la alarma. Pero si a pesar de la alarma el sueño es tan profundo, hay que usar el desmopressin. Pero tener cuidado con el desmopressin porque podría generar también problemas con el sodio. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, y acá entra también el manejo urológico en general, tenemos la evidencia número 1 es el desmopressin, la desmopressin como alarma, la alarma sola, mejorando la capacidad vesical, esa sería la idea. También algunos usan antidepresivos tricíclicos, sin embargo, por su cardiotoxicidad no son recomendados. Y los urólogos son los que suelen usar la oxybutinina, ¿no?, para tratar de mejorar esa capacidad vesical. ¿Cómo se hace con el tratamiento de enuresis refractaria? Es decir, nosotros hemos tomado una ecografía, no es una vejiga neurogénica, no es una vejiga que sea retencionista. Hemos probado que haga su dieta, hemos probado que el paciente tenga su alarma y sin embargo se duerme. He intentado todo, mi desmopresina que se usaría cada 12 horas no funcionó. Entonces se puede usar otro tipo de consejos, sería la desmopresina se podría dar 1 hora antes de acostarse, aumentar la dosis de desmopresina, descartar la diabetes insípida de todos modos nefrogénica. Y también sugieren uso de antiinflamatorios, como ustedes ven en este caso acá, como la indometacina, pero ya desmopresina más indometacina, sí preocuparía que la indometacina le pueda dañar el riñón. Entonces, pero son todas las medidas que se sugieren y solamente desde el punto de vista pediátrico. Cuando indicamos estudios urodinámicos verdaderos, ya no pediátricos, sino verdaderos, porque el problema puede ser urológico, cuando hay una pobre respuesta al tratamiento de la vejiga disfuncional, o sea, debe haber algo más, debe haber un problema neurogénico, algún problema de una falta de inervación, puede haber una anomalía anorrectal, una vejiga neurogénica con enuresis, puede haber incontinencia fecal
porque tuvo un ano perforado y se lo operó, puede tener una vejiga trabeculada, un espasmo uretral, o sea, ya causas orgánicas, que eso ya sería terreno del urólogo. Entonces, los pasos más o menos para tratar la vejiga hiperactiva, que es la vejiga que también causa enuresis, es la terapia de rehabilitación vesical, el tratamiento anticolinérgico, pero casi todo esto lo va a hacer el urólogo, ¿no? Esto ya no nos corresponde a nosotros. Entonces las recomendaciones serían la atención primaria de inicio. Hay que incluir los programas de salud del niño. O se descubre un niño con enuresis, debería ser tratado de forma primaria, en la posta, en el centro de salud, crear esa historia clínica, poner en la cobertura de la historia clínica que este niño tiene enuresis para hacer la vigilancia, para estar preguntando cómo ha ido mejorando el paciente. Hay que aperturar su protocolo de diagnóstico de enuresis en la historia clínica cuando tiene más de 5 años, y si ya hay una sospecha de patología orgánica, entonces sí derivar a un centro de segundo nivel, porque ya ahí tiene que entrar a el neurólogo, ¿no? Eso sería más o menos lo que podríamos explicar sobre lo que significa enuresis, ¿no?